Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Angelina Hernández, en donde seguiremos creciendo en nuestra espiritualidad, en temas de educación familiar y en temas de economía. Hoy vamos a continuar con el libro de Jonás en su capítulo 3, el cual titulamos en esta ocasión Infinidad de oportunidades. Vamos a tomar en cuenta que muchas veces y siempre lo podemos volver a intentar, no importa qué pase en nuestra vida. Jonás obedece al Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Como sabemos en Lucas 11:28, somos bienaventurados los que escuchamos la palabra de Dios y los que la obedecemos con humildad. Eso es muy importante. La obediencia de Jonás fue entrar en acción. Jonás fue hacia Nínive. Él se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Qué pasó con los ninivitas? Bueno, ellos creyeron a Dios, creyeron en este mensaje y proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Aquí vemos que las personas cambiaron. Escucharon: tu ciudad va a ser destruida si ustedes no cambian. Cambien sus malos caminos. Y ellos lo tomaron en cuenta. ¿Y en cuánto tiempo? Pues en 40 días. Vemos que nuestro Padre es misericordioso. En este momento les dio un aviso que era de 40 días. Muchas veces, si nos damos cuenta, nos dicen: va a pasar esto, y a veces nosotros no creemos. O a veces los padres dan avisos a los hijos, como por ejemplo, en algunos tiempos escuchábamos cuando el papá le decía al hijo: no vayas a hacer algo malo porque te va a ir mal, o Dios te puede castigar, no porque Dios sea un Dios castigador, sino porque de alguna manera se temía a Dios, se temía que se quitara la gracia de Dios en nosotros desde que éramos niños. Y quizás eso nos ayudó en algún momento a parar algo. Bueno, pues así son estas advertencias, y vamos a ver cómo continúa el libro. En nuestro diario vivir tenemos muchos avisos, muchas advertencias. Estos vienen desde todas las redes sociales, en nuestro trabajo, al comunicarnos con nuestras familias. Bueno, estamos llenos de información. Vamos a ver qué pasa. Si algo no está diseñado para el propósito que fue creado, hay que preguntarnos: algo anda mal. Por ejemplo, si nosotros como sociedad estamos creadas para crecer juntos, para apoyarnos, y si eso no se da, entonces algo anda mal. Si el matrimonio, por ejemplo, se hizo creado para que hombre y mujer compartieran una vida en común, tanto buenas como malas, que se dieran la mano, que hubiera comunicación, si eso tampoco pasa, entonces es que algo anda mal. Si los jóvenes, los estudiantes, los niños tienen cada uno sus épocas y no las viven, también es porque algo anda mal. Entonces esos son avisos que nos están diciendo que nos estamos saliendo del camino. Las malas noticias también no anuncian la gloria de Dios. Al contrario, nos están anunciando que hay maldad en el mundo, que hay que tener cuidado y que no hay que desistir ni bajar la guardia. Muchas veces también cuando platicamos nosotros de nuestro pasado o decimos no traemos realmente la palabra, el momento en el que Dios nos ayudó, entonces también estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la grandeza de Dios, sino de la carne de uno, lo que pasó, y con el coraje, entonces estamos trayendo el pasado al presente. No dejes que se instale en ti el malestar. Luego, cuando llegue alguna noticia o algo que no nos lleva o nos saca del gozo, lo que debemos hacer es luego no dejarlo que se instale, sino perdonar o mandar una oración o una bendición.
porque hay cosas que sí dependen de nosotros, el cambio, y hay muchas cosas que no dependen de nosotros, el cambio. Entonces hay que aprender a declarar con la palabra de Dios y trayendo su amor y su misericordia a la tierra. También los malos testimonios son avisos, son situaciones que nos dicen no vayas por ahí no es la cosa, ¿sí? O si aplicas esto, algo va a pasar mal, si vemos un mal testimonio. Y que es importante aquí, permanecer en Jesús, no importa qué, permanecer juntos con el Espíritu Santo en su palabra. Pues fíjense que Jonás no estaba solo. Jonás estaba acompañado en este mensaje, dado que cuando el rey de Nínive se entera de este mensaje, se levanta de su trono, toma acción, se quitó su manto real, hace un duelo, es decir, reconoce y reflexiona, y se cubrió de cenizas en señal de humildad. Y luego mandó que se proclamara en Nínive que quedaba poco tiempo, que si no se arrepentían, la ciudad iba a ser destruida. Aquí vemos lo que es el real temor a Dios. Lo vemos a Él como es bondadoso, pero también es fuerte. La importancia del ayuno. Pues vemos que la ciudad, todos ayunaron, porque ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, decía el rey, podría probar alimento alguno, ni tampoco pastaría ni bebería agua. Nos podemos imaginar animales sin estar comiendo. ¿Alguna vez los hemos visto? Si los hemos visto, vamos a ver que hay aflicción en ellos. Pues bueno, el rey proclama esto en Nínive para que todos cambien. ¿Qué pasa con el ayuno o cómo ayuda el ayuno? Bueno, el ayuno siempre nos ayuda a cambiar de hábitos. Podemos ver en qué estamos perdiendo el tiempo, podemos ver cómo está nuestra salud, podemos ver cómo la podemos mejorar. Y aunque sean cambios pequeños, los podemos empezar a hacer, pero consistentes, que los hagamos diario. También nos ayuda a decir no. El ayuno, no porque en este momento no tomo, no fumo, no voy a comer o no esto, y vamos entonces a encontrar fortaleza en el Señor. También nos ayuda el ayuno para escuchar más la voz de Dios y entrar en su comunión, para resetear nuestro sistema, tanto digestivo, energético, nuestra visión, nuestra manera de valorar las cosas, de rendirnos realmente en humildad a Dios, en todos estos aspectos y poderlo reconocer más. También nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando ayunamos, hasta la comida sabe diferente. Y nos ayuda a ejercer control personal y a decir finalmente no, a tener una mayor voluntad. Bueno, vemos que el rey, al ordenar esto a todas las personas, las cuales hicieron duelo, clamaron a Dios con todas sus fuerzas. Y el rey ordena asimismo, que cada una de estas personas se conviertan de su mal camino y de los hechos violentos. Bueno, se decía que Nínive era un pueblo muy sangriento, en donde había mucha violencia, y por algo habrá sido. Clamar a Dios con todas sus fuerzas implica con todo tu ser. ¿Esto cómo lo logramos? Bueno, orando, manteniéndonos en calma, confiando ciegamente en el plan divino que Dios tiene para cada una de nuestras vidas y declarar su presencia en cualquier circunstancia de la vida. En lugar de irnos con la parte negativa o conseguir diciendo lo negativo, entonces ir por el lado positivo. Por ejemplo, en los hijos. Es que es un malagradecido. Bueno, podemos entonces empezar a decir, Señor, cámbiale el corazón o ayuda a que mi hijo entre en razón o mi hija entre en razón. Ayúdalo, Señor, en ti confío, en ti está. Amén. Y en esto nosotros podemos proclamar algo diferente en nuestras vidas. Sigamos así, con toda nuestra fuerza,
clamemos a Dios con todo lo que necesitemos, con todo nuestro ser. Cuando nos dicen no violencia, es incluso llevar nuestros traumas a la cruz. ¿Qué quiere decir? Ya sabemos que llevar a la cruz es entregar todo a los pies de Cristo y dejárselos a Él. Incluso nuestros traumas. ¿Por qué? Porque si seguimos con ese cuento, entonces lo vamos a pasar al presente y lo vamos a pasar a nuestras generaciones en un futuro. Porque a final de cuentas, nuestras generaciones siguen escuchando. Entonces todo depende de qué es lo que sale de nuestra boca, ¿no? Pregúntate, ¿tengo algún mal camino o hábito que tenga, aunque sea muy sutil, que genere violencia tanto a ti mismo o violentar a los demás? En estos tiempos se dice y se habla de muchas enfermedades mentales que no son más que creencias negativas o programas de cómo deberían ser las cosas que no nos dejan estar en paz. Entonces nos generan mucha frustración. ¿Y cómo salir de todo eso? Bueno, salimos sin violentarnos a nosotros mismos. Primero entendiendo que, bueno, somos consecuencia de generaciones que han venido, pero que con el poder del Espíritu Santo se pueden romper y cancelar todas esas maldiciones o costumbres o maneras de ver la vida o las cosas. A final de cuentas, somos personas nuevas en Cristo y así lo tenemos que declarar. En donde hubo violencia, tiene que haber más prudencia. En donde hay ira, tiene que haber calma. En donde hay mucha agresividad, tiene que haber mucho sentido de la organización. Entonces podemos nosotros cambiar para ser mejores y no generar violencia, ni a nosotros mismos ni hacia los demás. Y eso requiere parar en estos tiempos. Entregar también nuestra comodidad o nuestro Isaac o dejar todo lo que nosotros retenemos. Eso también lo tenemos que dejar en la cruz, porque hay cambios y ¿para qué? Para aumentar o seguir más a nuestro Señor y convertirnos más en las personas que Él desea de nosotros. ¿Qué fue lo que les pasó a las personas de Nínive? Entonces vemos que Dios es fiel y es bueno. Al ver Dios que ellos se arrepintieron genuinamente, es decir, que se habían convertido de su mal camino, entonces yo creo que no solamente los vio ayunar en hechos, sino también en acción, en otras acciones y en su vida, porque dice la palabra que no llevó a cabo la destrucción. Es aquí en donde vemos que el padre o la madre regresa a la casa nuevamente. El hijo perdido lo trae a la casa. Hay restauración de corazones y de matrimonios. Cambia el lamento en baile. De la ignorancia a la sabiduría de Dios. Y los ninivitas entonces vemos que valoraron lo que tenían y ellos entonces cambiaron. Llevar a la cruz nosotros decimos cuando tenemos que dejar algo, olvidarnos de eso, llevarlo hacia su fin. ¿Qué hay que llevar a la cruz? La autoflagelación, la autocompasión de si hubiera sido así, o si no hubiera pasado, o el querer cambiar tanto nuestra realidad presente. Hay que ver que si algo se fue es porque viene algo mejor. Y siempre hay que pedir mejor y mayor sabiduría. No hay que hablar del pasado doloroso porque somos nuevos en Cristo. Llevemos entonces a la cruz historias de me dejó, no me quiso, si hubiera sido, etc. Las historias en la cabeza del pasado también hay que entregarlas. Y entonces hay que dejar que corran realmente ríos de agua viva en nosotros y escuchar la voz del Señor para ser bienaventurados. Los puntos de reflexión de este capítulo es que, bueno, Jonás perdió ya 2 capítulos y tiempo y dinero en los capítulos anteriores hasta que realmente entró en acción, pero Dios es un Dios de oportunidades nuevas y la tomó. Vemos que Dios, el Señor, da sabiduría a los de corazón humilde, como los de Nínive.
Aún el más malo también vemos que tiene la oportunidad de cambiar de una sola vez. Y el bueno muchas veces tarda para cambiar. La misericordia del Señor vemos que es infinita y hay que decir más seguido, bueno, me equivoqué y no pasa nada. Vuelvo a Cristo, vuelvo a camino, vuelvo a adorar, vuelvo a hacer mis oraciones, vuelvo a entrar en comunión y hay muchos medios y se puede volver a hacer. Llevar los errores de otros también a la cruz y dejar tantas expectativas que nos hacemos de los demás y más que nada aceptarlos y ser quizás un testimonio, un ejemplo, un buen ejemplo y dejar nuestras expectativas y dependencia de que los demás cambien para que yo sea feliz. Todo eso hay que dejarlo en la cruz. Él quiere ser todo, nuestro todo. Quiere que seamos nuevos en Cristo. Los marineros vimos en el capítulo 1 que creyeron y los ninivitas también. Pero bueno, vamos a ver. ¿Y qué pasó con Jonás? Jonás era un profeta, Jonás tenía comunicación y comunión con Dios. Pero vamos a ver qué pasa en el capítulo 4. Te espero. Gracias. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo si consideras que a alguien le puede servir. Muchas gracias. Te ama tu amiga Angelina Hernández. Con el amor de Cristo. Gracias.